Implicaciones de sostener prácticas e ideas arcaicas de la lectura como concepto y acto. Integrantes de la trina, José Alberto Ríos Sánchez, Sawi Rivera Morán, Vanessa Tecuapacho. Estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala, licenciado Emilio Sánchez Piedras. Continuamos con la infografía acerca de los resultados de alumnos mexicanos con respecto a la lectura. De acuerdo con este cuadro comparativo, datos de PISA, nos comenta el primero de ellos que el 55% de los estudiantes, pues la verdad es que alcanzó al menos un nivel 2 en competencia de lectura. Otro de ellos es el hecho de que identifican la idea principal de texto, hablándose de una longitud moderada, encuentran información necesaria basada en los criterios explícitos, aunque a veces un tanto complejos. Llegan a reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos cuando se les indica explícitamente que lo hagan. Y el último es que nuestros estudiantes sí llegan a comprender los textos, hablan de textos largos, a tratar los conceptos que son un tanto abstractos en ocasiones o contraintuitivos y llegan a establecer esas distinciones necesarias, implícitas, por supuesto, relacionadas con el contenido o la fuente de información. En cuanto a planea, se nos indica que al menos un nivel 4 llegan a analizar y jerarquizar argumentos. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de evaluar la información implícita y explícita que se les presente, por supuesto que de diferentes partes, diferentes momentos del texto literario, llámese literario, informativo, argumentativo y complejo. De nivel 3, donde aquí los estudiantes tienen que interpretar esa información explícita e implícita de textos literarios, informativos y argumentativos. Además de eso, se pide que se logre esa vinculación entre la información del texto y sus recursos gráficos. Y el último de ellos, que es el nivel 2, es en cuanto a identificar la estructura de los textos literarios e informativos y, nuevamente, relacionar esa información cuando está de manera explícita. Terminando, por supuesto que cuentan con un desarrollo interpretativo que apenas empieza a manifestarse. En cuanto a la primera de nuestras hipótesis, bueno, llegamos a esa idea de que en las pruebas realizadas se lograron dichos resultados debido a que el contexto escolar no es el mismo en los niños. La comprensión de cada uno de ellos, no, por supuesto que no es igual, a pesar de que se les enseñe con las mismas estrategias pedagógicas. El alumno nunca va a comprender de la misma manera. Y la segunda de ellas es que el contexto familiar en el que se desarrolla el niño es un factor sumamente importante que tiene una intervención de un peso considerable. ¿En qué? Bueno, en esa obtención de resultados de las pruebas. Se considera también, por supuesto, el tipo de situaciones que no están dentro del poder de los niños, dentro de sus manos. Sin embargo, que sí, pues, por supuesto que trae una repercusión. Para replantear o rechazar nuestra hipótesis, concluimos que dentro de la hipótesis anterior mencionamos la importancia del contexto en el que se desenvuelve nuestro niño, nuestro educando. Por supuesto que el entorno familiar también juega un papel demasiado importante, pues ya que en este caso, con las lecturas que se nos fue brindadas, podríamos confirmar dicha hipótesis, ya que sabemos el funcionamiento cognitivo de los niños, que es totalmente distinto al de los adultos. ¿Por qué? Porque en tanto a los adultos nosotros aprendemos solamente lo que nos resulta significativo. En cuanto a los niños, podrían aprender todo aquello que se les enseña independientemente del apoyo del profesor. Primeramente, esa enseñanza viene desde casa, ya que la familia juega un papel muy importante en esta enseñanza, ya que es el primer lugar donde se desarrolla, donde se entiende y donde se comunica, ya que sabemos que es en el entorno familiar en el que el niño aprende a socializar, aprende a hablar, aprende incluso en ocasiones a leer sin darse cuenta. Ok, en cuanto a algunos de los obstáculos e ideas que se pueden llegar a presentar, bueno, eh,
De acuerdo con Dávalos, bueno, llegan a presentarse dependiendo del tipo de escuela, el proyecto educativo y las exigencias educativas que se necesiten, que se requieran, el trayecto profesionalmente del docente, el seleccionar o suprimir proposiciones de acuerdo a la jerarquía, en este caso del texto, la modalidad más común, más abstracta de leer estos textos es la estructura fragmentada, se lee párrafo por párrafo, la acción didáctica que resulta de lecciones personales. Cierto también, pero también es fuertemente restringida, en este caso por las condiciones del entorno institucional, mismas que pueden llegar a limitar o a favorecer la enseñanza. Las producciones escritas, auténticas, de poca extensión, son reescrituras de la narración leídas y el establecer relaciones entre el contenido leído y el que se está leyendo para controlar la propia comprensión. Y Lerter nos dice en sus obstáculos e ideas que la lectura no es considerada como una condición necesaria para el aprendizaje, al igual que los roles son necesarios para concretar la enseñanza y el aprendizaje de los niños para cumplir la función que la sociedad ha asignado a la escuela. La complejidad de estos textos socialmente son utilizados y se adaptan mal a los requerimientos escolares, pues la exigencia de simplificación es tanto que resulta imposible encontrar entre los textos verdaderos alguno que reúna los requisitos prefijados, ya que actualmente, pues, los textos vienen bastante simplificados, se les da la información totalmente al niño, ya no lo ponen a indagar un poco más en diversas fuentes de información, ya que al encontrar la primera encuentra totalmente toda la respuesta. Igual nos dice que la exigencia de oralizar con exactitud lo que está escrito resulta no solo del desconocimiento del proceso lector, sino también de la preocupación por el control exhaustivo del aprendizaje. En cuanto al trabajo, se realiza con unos pocos libros que además pertenecen al género texto escolar. Se obstaculiza aún más la posibilidad de que aparezcan diferentes maneras de leer. Algunas de las razones por las que los docentes deben de realizar ciertas prácticas, pues algunas de esas principales causas serían la falta de interés, el que no tienen una planeación correcta, el hecho de que no se esfuerzan para que sus alumnos tengan mejores conocimientos, el hecho de que algunos solo descargan sus materiales de internet, hablando de las planeaciones, y por supuesto que van a estar mal realizadas, y el hecho de que necesitan adaptar sus prácticas y enseñanza al grupo, dependiendo del grupo con el que trabajen. En esto nos podemos basar a las prácticas que hemos realizado, bueno, a la práctica que realizamos el semestre pasado, pues realmente varios compañeros buscaron varias planeaciones para poder solamente descargarlas. A pesar de que la escuela, la institución nos dio un dicho documento que se tenía que llenar a base a todos los temas que se iban a impartir. No faltó el compañero que intentó descargar, que intentó conseguir, que incluso intentó comprar estas dichas planeaciones e incluso material didáctico. Desde ahí se ve la falta de interés que tiene uno como docente. Y si uno como docente no puede transmitir interés, no puede transmitir emoción por el aprendizaje hacia los niños, la educación va a fallar totalmente. Como última comparación tenemos que Teresa Colomer señala que la interpretación aboca a la constatación de la diversidad y multiplicidad de las respuestas personales ante los textos, un aspecto que la lectura guiada en la escuela no ha potenciado ni incluso la ha aceptado hasta ahora. Y según Anna Camps, el repaso de las referencias teóricas que fundamentan una propuesta de enseñanza de la composición escrita, basada obviamente en proyectos, de paso a la descripción de un modelo en el que se articulan los procesos de composición con los de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, el reconocimiento espontáneo de la afirmación de leer es comprender un texto leyéndolo uno o varias veces. La escuela contradice mucho esta afirmación al enseñar la lectura con actividades que enseñan a los niños cómo aprender a leer, aunque paradójicamente nunca es preferente que el texto sea entendible. Mayormente se eligen lecturas de pequeños fragmentos textuales o palabras sueltas en función de letras aisladas y en orden de aparición preestablecidos. Es preferible mandar a leer en voz alta concentrada en los aspectos valorados y corregidos prioritariamente, la exactitud en el deletreo, la pronunciación adecuada, la velocidad de fusión de los sonidos pronunciados, etc.
En el apartamiento de las prácticas educativas de cualquier búsqueda del significado no se basa naturalmente en una perversidad intrínseca de la escuela, sino que son consecuencias de una concepción de lectora que ha persistido vigente durante siglos hasta que los avances teóricos les han puesto cuestión a estas últimas décadas. Esto nos quiere decir que como todo niño aprende a deletrear. Incluso hay varios libros en los que traen ciertas palabras, porque no traen texto, simplemente traen palabras y se va separando sílabas con sílabas. Por ejemplo, pa. Y así es como el niño va a ir aprendiendo, pero obviamente después de que el niño aprende a deletrear, se le tiene que enseñar a unir palabras para que éstas tengan coherencia en todo texto que se vaya leyendo del niño. Y estas son las referencias bibliográficas donde encontramos toda la información.